Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Yo como siempre súper contenta de tenerlos por aquí. Y hoy, amigos, tenemos un tema que les va a encantar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Kanyaman en Brasil. Sí, el mismísimo Kanyaman, ese bombón turco que nos tiene a todas suspirando, está causando furor en Brasil. Pero no solo eso, porque en este vídeo, además de contarte todos los detalles de su viaje que está enloqueciendo a todo el mundo, vamos a profundizar en los entresijos de su posible romance. ¿Quién será la afortunada? ¿Quién le robó el corazón a este galán turco? Vamos a analizar todo, desde sus apariciones públicas, los rumores que susurran en cada esquina, las fotos que andan circulando por internet, las declaraciones, o la falta de ellas, y por supuesto, todo el contexto cultural y social que rodea esta noticia bomba. Así que si eres fan de Kanyaman, o simplemente te encantan las noticias de celebridades, los chismes jugosos y el análisis detallado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo, este vídeo es definitivamente para ti. Y antes de que empecemos con toda la información, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Y ahora sí, preparémonos para este chisme bomba, con una dosis extra de detalles y análisis. Bueno, empecemos por lo más importante, lo que ha sacudido las redes sociales y los corazones de miles, Kanyaman en Brasil. Para aquellos que quizás estén un poco desactualizados, pero no se preocupen, para eso estoy yo. Kanyaman es un actor turco de renombre internacional. Conocido por sus roles protagónicos en series que han conquistado el mundo como Erkencikus Pájaro Soñador, donde compartió pantalla con Demet Özdemir y Bay Mr. Room, junto a la talentosa Özge Gürel, entre muchas otras producciones que le han dado fama mundial. Es un hombre que ha trascendido la pantalla, conquistando corazones en todo el planeta, no solo por su talento actoral, sino también por su innegable atractivo físico. Es alto con una complexión atlética, moreno de piel, con ese cabello oscuro que suele llevar peinado con estilo, y esos ojos oscuros y penetrantes que, amigos, te atrapan y te dejan sin aliento. Ya saben, un verdadero bombón turco. Pero volviendo al tema principal, su viaje a Brasil ha sido un auténtico terremoto mediático. Y no es para menos porque Kanyaman tiene una legión de fans fervorosos en Brasil, un país donde las telenovelas turcas han tenido un éxito arrollador. Desde que pisó suelo brasileño, ha sido recibido con una locura total que rivaliza con la de una estrella de rock. Multitudes de fans esperándolo en el aeropuerto con pancartas y regalos, demostrando su admiración incondicional. Lo han seguido a los hoteles, a los restaurantes, a cada lugar que visita. Es simplemente impresionante. La energía, el fervor, la pasión que despierta Kanyaman en sus seguidores brasileños es algo que realmente hay que ver para creer. Las redes sociales, por supuesto, han explotado. Instagram, Twitter, TikTok, todo se ha inundado de fotos y vídeos de él. Desde selfies con sus fans hasta vídeos donde se le ve interactuando con ellos, firmando autógrafos, dedicando sonrisas y gestos de cariño. Se ha mostrado cercano, accesible, siempre con una sonrisa en el rostro, demostrando una humildad y un agradecimiento que han conquistado aún más a sus seguidores. Él, por su parte, se ha mostrado muy agradecido y feliz de estar allí. Comparte fotos y vídeos constantemente en sus redes sociales, interactuando con sus fans brasileños, respondiendo a algunos comentarios y sobre todo, mostrando su aprecio por la cultura y la belleza del país. Lo hemos visto disfrutando de la gastronomía local, explorando las playas paradisíacas y, en general, sumergiéndose en la vibrante atmósfera brasileña. Pero ¿por qué este viaje ha sido tan especial? ¿Qué lo hace diferente a otras visitas? Bueno, en primer lugar, como ya mencioné, marca su regreso a Brasil después de un tiempo. Recordemos que Kanyaman ya había visitado el país anteriormente y la respuesta del público fue igual de impresionante. En aquella ocasión, la euforia fue tal que incluso se llegó a hablar de proyectos futuros y colaboraciones. Esta vez, su visita está relacionada con proyectos profesionales, pero también con el disfrute personal del país. Se rumorea que está grabando escenas para una nueva serie o película, aunque la información oficial por ahora se mantiene en el más absoluto secreto, generando aún más expectación entre sus fans. Las especulaciones van desde una posible participación en una producción brasileña,
hasta el rodaje de un proyecto internacional con locaciones en Brasil. El misterio es parte de la magia. Sí es cierto que su presencia en Brasil ha generado un movimiento sísmico en las redes sociales. Los hashtags relacionados con su nombre y su visita se han convertido en trending topics, no solo en Brasil, sino también en varios países de Latinoamérica y Europa. Los medios de comunicación brasileños, desde los canales de televisión más importantes hasta los sitios web de noticias y las revistas del corazón, no dejan de hablar de él. La prensa, tanto escrita como televisiva, lo sigue a todas partes, capturando cada movimiento, cada sonrisa, cada interacción con sus fans, cada detalle de su día a día. Los reportajes, las entrevistas, los análisis de sus looks, todo es noticia. La Yaman manía se ha apoderado de Brasil una vez más. Pero por supuesto el tema que más nos interesa, el que ha encendido la chispa de la curiosidad y la especulación, y que nos trae al segundo gran tema de este vídeo, su nuevo amor. Los rumores sobre la vida sentimental de Can Yaman siempre han sido un tema recurrente en la prensa rosa y en las conversaciones de sus fans. Y como era de esperar, su viaje a Brasil no ha hecho más que avivar el fuego de las conjeturas. Los paparazzi siempre al acecho y los medios de comunicación, con su olfato para las exclusivas, están más que atentos, buscando cualquier pista, cualquier señal que confirme o desmienta los rumores sobre una posible relación. Las fotos y los vídeos son analizados con lupa, cada gesto, cada mirada, cada sonrisa, es objeto de debate y especulación. ¿Y quién es la afortunada? Pues aquí es donde la historia se pone realmente interesante, donde la intriga alcanza su punto álgido. Hay varias candidatas que han sido mencionadas en las últimas semanas, pero la que parece tener más fuerza, la que ha acaparado la atención de todos, es una famosa modelo brasileña. No voy a revelar su nombre aún, aunque sé que la curiosidad los carcome, porque quiero que mantengamos la intriga por un ratito más. Pero sí les puedo adelantar que es una mujer muy guapa, de esas que roban suspiros, exitosa en su carrera, con una legión de seguidores, y que ha sido vista en varias ocasiones con Can Yaman durante su estancia en Brasil. Las fotos y vídeos que circulan en Internet, y que han sido ampliamente difundidos en las redes sociales y en los medios de comunicación, muestran a Can Yaman y a esta modelo compartiendo momentos de complicidad. Se les ha visto cenando en restaurantes de lujo, paseando por las calles de ciudades emblemáticas, disfrutando de la vida nocturna, e incluso, según algunos rumores, pasando tiempo en la intimidad de algún hotel. Todo es muy sugerente, todo parece apuntar a algo más que una simple amistad. Las miradas, los gestos, la cercanía física, todo delata una posible conexión especial. La prensa rosa brasileña está que arde, publicando artículos y haciendo especulaciones sobre si se trata de una relación formal, de un romance incipiente, o simplemente de una amistad con un gran potencial. Las portadas de las revistas y los titulares de los sitios web se han llenado de noticias sobre esta posible pareja, generando un revuelo mediático considerable. Pero, ¿qué sabemos realmente? ¿Qué hay de cierto en todo esto? Pues por ahora la respuesta es, nada confirmado de manera oficial. Ni Can Yaman ni la modelo han hecho declaraciones públicas al respecto, ni han confirmado ni desmentido los rumores. Han mantenido un prudente silencio, lo que por supuesto alimenta aún más la especulación. Sin embargo, las pruebas son cada vez más evidentes, y es difícil negar la existencia de una cierta química, de una conexión especial entre ambos. Los encuentros, las miradas, las sonrisas, las fotos en lugares similares, todo apunta a que hay algo más que una simple amistad. El misterio, por supuesto, es parte del encanto, y la incertidumbre mantiene a los fans y a los medios de comunicación al borde del asiento. Además, hay detalles muy jugosos que han alimentado aún más los rumores y las especulaciones. Por ejemplo, como ya mencioné, ambos han compartido en sus redes sociales fotos desde los mismos lugares, casi al mismo tiempo. Esto obviamente ha generado mucha especulación entre los fans, quienes han analizado minuciosamente cada detalle de las imágenes. Han comparado la decoración de los restaurantes, los paisajes de los lugares turísticos, los estilismos de ambos, en busca de pistas que revelen la verdad. ¿Coincidencias casuales o encuentros premeditados? La respuesta por ahora es un misterio. ¿Pero por qué esta modelo? ¿Qué tiene ella que ha logrado cautivar a Can Yaman? ¿Qué la hace especial? Bueno, como les dije, es una mujer muy guapa, con una trayectoria profesional impecable. Es una de las modelos más cotizadas de Brasil, con una carrera exitosa a nivel internacional.
Además de su belleza, es una persona discreta, que prefiere mantener su vida privada alejada de los focos mediáticos, lo que podría ser un factor importante para Kanyaman, quien siempre ha sido o muy reservado con su vida personal. Tiene una personalidad fuerte, independiente y una gran determinación. Es inteligente, culta y con una visión del mundo muy particular. Se dice que ambos comparten muchos intereses en común, como el amor por el deporte, los viajes, la buena comida, el arte y, por supuesto, la buena vida. La compatibilidad, la conexión, la atracción, todo parece estar presente. Lo que sí es cierto es que Kanyaman siempre ha sido muy reservado con su vida privada. Prefiere mantener su vida sentimental alejada de los focos mediáticos, protegiendo así su intimidad y la de sus parejas. Por eso es muy probable que no sepamos la verdad, que no haya una confirmación oficial, hasta que ellos mismos decidan hablar, si es que deciden hablar. La discreción es una de las claves del éxito de Kanyaman, y ha sabido mantener su vida personal separada de su vida profesional. Mientras tanto, los fans de Kanyaman en todo el mundo, no solo en Brasil, sino en cada rincón del planeta donde sus series han conquistado corazones, están a la expectativa. La mayoría de ellos están felices de ver a su ídolo feliz, y apoyan cualquier decisión que tome en su vida personal. Quieren que Kanyaman sea feliz, y celebran cualquier noticia que le traiga alegría. Otros, por supuesto, tienen sus propias preferencias, sus propios sueños, y anhelan que Kanyaman encuentre el amor con alguien específico, con alguien que ellos consideran la pareja perfecta para él. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de opiniones, de teorías, de análisis, de expectativas. Lo que sí podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, es que Kanyaman está viviendo un momento muy especial en su carrera y en su vida personal. Su éxito profesional es innegable, su talento actoral es reconocido en todo el mundo, y su presencia en Brasil ha sido un éxito rotundo, demostrando una vez más la fuerza de su imagen y su carisma. Y aunque no sepamos si tiene o no una relación sentimental formal con esta modelo, lo que sí podemos decir es que se le ve feliz y radiante. Se le ve relajado, disfrutando de su estancia en Brasil, interactuando con sus fans, participando en eventos, y mostrando una sonrisa que irradia felicidad. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Cuáles son las principales conclusiones de este análisis exhaustivo? Bueno, primero que Kanyaman está arrasando en Brasil, demostrando una vez más el alcance de su fama y su popularidad, y consolidando su posición como uno de los actores más queridos y admirados del momento. Segundo, que hay fuertes rumores con indicios cada vez más evidentes sobre una posible relación sentimental con una famosa modelo brasileña, aunque por ahora no hay ninguna confirmación oficial. La intriga, el misterio y la especulación continúan. Tercero, que debemos seguir de cerca las redes sociales, los medios de comunicación y las fuentes confiables para estar al tanto de cualquier novedad, de cualquier avance, de cualquier declaración que pueda arrojar luz sobre este posible romance. Cuarto, y muy importante, que debemos ser respetuosos con la vida privada de Kanyaman y de la modelo, y respetar su derecho a la intimidad y a decidir cuándo y cómo compartir sus asuntos personales. La privacidad es un valor fundamental. Y finalmente, y no menos importante, que debemos disfrutar de este momento, de la expectación, de la emoción que genera esta noticia. El mundo del espectáculo es así, un torbellino de rumores, de especulaciones, de emociones. Disfrutemos del viaje, de la intriga, de la adrenalina que nos produce. Disfrutemos de la belleza de Kanyaman, de su talento, de su carisma. Disfrutemos de la posibilidad de un nuevo romance, de una nueva historia de amor. Y sobre todo disfrutemos de la posibilidad de conectar con otros fans, de compartir nuestras opiniones, de intercambiar nuestras expectativas. Y hasta aquí hemos llegado con las noticias más jugosas y los chismes más candentes sobre Kanyaman en Brasil. Espero que les haya gustado este vídeo, que les haya parecido completo, informativo y entretenido. Que hayan disfrutado de toda la información, de los detalles, de los análisis y, por supuesto, de los chismes que les he traído. ¿Qué les pareció la posible relación de Kanyaman con esta modelo? ¿Creen que es cierto? ¿Les gustaría que fuera cierto? ¿Qué opinan de la modelo? ¿Creen que hacen buena pareja? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, debatir con ustedes y saber qué piensan sobre estos temas. Compartan sus teorías, sus expectativas, sus deseos. Muchas gracias por ver este vídeo. No olviden dejarme un like si les gustó, si disfrutaron de este análisis en profundidad, si les pareció interesante y entretenido.
Compartan el vídeo con sus amigos y familiares, con todos aquellos que, como ustedes, son fans de Kan-Yaman y les gusta estar al tanto de las últimas novedades. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis futuros vídeos, para que estén siempre informados sobre las últimas noticias del mundo del espectáculo, para que sean los primeros en enterarse de todo. No se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, la vida es una telenovela, y nosotros somos los protagonistas. Hasta la próxima.